Lárgate de aquí, vieja inútil. No te necesito más. La puerta de mi propia casa se cerró de un golpe en mi cara, el eco resonando no solo en el pasillo de entrada, sino en cada fibra de mi ser. Del lado de adentro, mi hija de sangre, Celia, con una furia que nunca le había visto. Del lado de afuera, yo, Chayma Delgado, de 60 años, sosteniendo una bolsa pequeña con ropa en una mano y el peso de toda una vida en la espalda. Apenas una hora antes, en la notaría, la firma había sido fría, casi mecánica. No imaginé que la máscara de Celia caería tan rápido, convirtiendo el hogar que construí con sudor y lágrimas en el escenario de mi destierro. Me quedé paralizada en la acera, mirando la fachada de mi sobrado, que de repente se volvió tan hostil como una tierra extraña en guerra. Las ventanas que limpié durante décadas, el jardín que cultivé con mis manos callosas, la manija de bronce que pulí cada semana, todo me rechazaba ahora, como si nunca me hubiera conocido. ¿Puedes imaginar lo que es ser tratada como un objeto que ya no sirve? ¿Como una herramienta rota que se desecha sin pensarlo 2 veces? Mis piernas temblaban tanto que pensé que colapsaría allí mismo, frente a la casa que ya no era mía. Pero detrás de todo esto, en las sombras, no era solo Celia quien orquestaba mi ruina. Había otro, alguien mucho más cercano de lo que jamás sospeché. Mi hija adoptiva, Susana, cuya ambición venenosa había tejido una red de engaños que me llevaría al borde de la muerte. Mi nombre es Chayma Delgado, y durante casi 40 años trabajé como ama de llaves para una familia adinerada, los Fernández. Con cada centavo que gané, ahorré para comprar este sobrado hace 12 años, creyendo que aseguraba mi futuro, un refugio para envejecer en paz. Qué equivocada estaba. Tras la muerte de mi esposo, Antonio, hace 5 años, Celia y su esposo, Javier, se mudaron a mi casa. Dijeron que era para cuidarme, para no dejarme sola, pero la verdad, que me negaba a ver, era mucho más oscura. No vinieron a ayudarme, vinieron a apoderarse de lo que era mío. Y Susana, mi hija adoptiva, la niña que crié con el mismo amor que a Celia, fue quien manipuló cada paso, sembrando discordia entre nosotras para quedarse con todo. Celia siempre tuvo una chispa rebelde, pero yo la amaba incondicionalmente. La adopté a Susana cuando tenía 3 años, tras la muerte de su madre, una amiga cercana. Desde entonces, juré tratarlas a ambas por igual, con el mismo cariño y dedicación. Les di todo: educación, amor, un hogar. Pero mientras Celia era impulsiva y soñadora, Susana era calculadora, siempre observando, siempre planeando. Nunca imaginé que su mente fría urdiría un plan para no solo despojarme de mi casa, sino para intentar matarme y culpar a Celia, enviándola a prisión. Todo comenzó a desmoronarse cuando Susana, con su lengua afilada, empezó a susurrar en el oído de Celia, alimentando su resentimiento. «Mamá siempre te ha tratado como si no fueras suficiente, Celia», le decía. «No eres como ella, no tienes su fuerza, su perfección. Por eso siempre prefiere a los demás». Celia, herida por esas palabras venenosas, comenzó a mirarme con desprecio. Creía que la menospreciaba, que la veía como un fracaso comparada con Susana, quien se presentaba como la hija perfecta, educada, exitosa, siempre dispuesta a complacer. Pero yo nunca hice diferencias. Cada noche, cuando las veía dormir de niñas, mi corazón se hinchaba de amor por ambas, sin importar su origen. Sin embargo, Susana sabía cómo manipular las inseguridades de Celia, cómo convertir su amor fraternal en una rivalidad tóxica. Y yo, cegada por mi amor de madre, no vi las señales hasta que fue demasiado tarde. La campaña para apoderarse de mi casa duró 1 año. Celia, influenciada por Susana, empezó a presionarme para que transfiriera la propiedad a su nombre. «Es para mi futuro, mamá», decía Celia, con lágrimas en los ojos. «Quiero abrir mi clínica de estética y el banco necesita una garantía. Es solo una formalidad». Pero detrás de cada palabra de Celia estaba la mano invisible de Susana, quien había convencido a su hermana de que yo era una carga, un obstáculo para sus sueños. «Mamá ya está vieja, Celia», le susurraba Susana. «No necesita tanto espacio. Es un desperdicio que tenga esta casa solo para ella». Cada duda que expresaba era contrarrestada con chantaje emocional. «¿No confías en mí, mamá?»,
Después de todo lo que he hecho por ti, me decía Celia, repitiendo las palabras que Susana le había inculcado. Mientras tanto, mi casa dejaba de ser mía. Celia y Javier, guiados por Susana, reemplazaron mis muebles de madera maciza, elegidos con tanto cariño por Antonio y yo, por piezas frías de metal y cristal. El aroma del café que perfumaba mis mañanas fue sustituido por el olor artificial de cápsulas importadas. Las cortinas de encaje que bordé con mis propias manos fueron arrancadas y cambiadas por persianas automáticas. Me convertí en una sombra en mi propio hogar, una inquilina que caminaba de puntillas para no perturbar la rutina de Celia y Javier, mientras Susana, desde las sombras, se aseguraba de que mi presencia fuera cada vez más insignificante. Susana, con su astucia, también manipuló mi situación financiera. Tras la muerte de Antonio, había refinanciado parte del valor de la casa con la constructora para no perderla. Las cuotas, altísimas, salían de mi pensión y de los pequeños trabajos que seguía haciendo para complementar ingresos. Nunca le conté a Celia sobre esta deuda, no quería preocuparla, pero Susana lo descubrió y lo usó a su favor, asegurándose de que la transferencia de la casa a Celia fuera un arma de doble filo. Celia tendría la propiedad, pero yo seguiría atada a la deuda y Susana planeaba aprovechar el caos resultante para quedarse con todo. El día de la firma en la notaría fue un borrón de ansiedad y dolor. Celia, siguiendo las instrucciones de Susana, se mostró fría, casi profesional, mientras yo firmaba la transferencia del único bien material significativo que poseía. El notario, un hombre de mi edad, me miró con una compasión que no entendí hasta después. Él había visto este tipo de traiciones antes. Cuando regresamos a casa, el teatro terminó. Celia, instigada por Susana, señaló una bolsa junto a la puerta. «Toma tus cosas», dijo con una voz cortante que no reconocí. En la bolsa había solo algo de ropa, mis documentos personales y una caja con los anillos de boda míos y de Antonio. Nada de los muebles que traje al matrimonio, nada de las memorias que construí en esa casa. «Hija, ¿a dónde voy?», pregunté, sintiendo mi mundo colapsar. Fue entonces cuando Celia, con una crueldad que no era suya, pronunció las palabras que Susana había plantado en su mente. «Ahora que conseguí lo que quería, no te necesito más. Lárgate, vieja inútil». El plan de Susana no terminaba con mi expulsión. Había algo más oscuro en marcha, algo que descubriría solo después de un atentado contra mi vida que casi me destruye. En ese momento, en la acera, bajo el sol abrasador de la tarde, me convertí en una mujer sin hogar, traicionada por mi hija de sangre y manipulada por la hija que adopté con amor. Me senté en el bordillo, las lágrimas emborronando mi visión, el sudor frío mezclándose con el dolor que me aplastaba el pecho. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo permití que esto sucediera? Caminé sin rumbo, hasta que recordé a la única persona que podría ayudarme. Doña Elia Fernández, mi antigua patrona, una mujer justa con quien mantuve una amistad respetuosa durante décadas. Con las pocas monedas que tenía, tomé un taxi hasta su apartamento en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. El taxista me miró con desconfianza cuando di la dirección, pero no hizo preguntas. Durante el trayecto, intenté ordenar mis pensamientos, encontrar palabras para explicar lo inexplicable, cómo mi propia hija me había expulsado de mi hogar como si fuera basura. Al llegar al edificio de doña Elia, el portero dudó antes de anunciarme. «¿Tienes cita?», preguntó, evaluando mi ropa desaliñada y la bolsa en mis manos. «No», respondí con la poca dignidad que me quedaba. «Pero dígale a doña Elia que Chaima, su antigua ama de llaves, está aquí». Tras unos minutos que parecieron eternos, me permitió subir. «12º piso», dijo. «La puerta estará abierta». Cuando las puertas del ascensor se abrieron, doña Elia me esperaba en el umbral de su apartamento. A sus 75 años, mantenía esa postura elegante y esa mirada penetrante que siempre la caracterizaron. Bastó con que me viera para entender la gravedad de mi situación. «Chaima», dijo simplemente, abriendo los brazos. Y allí, en el pasillo lujoso de un edificio donde trabajé por décadas, me derrumbé en sus brazos, dejando que el peso de la traición y la humillación se derramara en un llanto incontrolable.
Doña Elia me llevó a su sala, un espacio que conocía tan bien como mi propia casa. Durante años yo había arreglado esos cojines de seda, pulido la platería, regado las plantas ornamentales. Ahora entraba como una refugiada, una mujer sin hogar. «Siéntate, Chaima», dijo, señalando un sofá de terciopelo. «Voy a preparar un té». «No se moleste, doña Elia», respondí por instinto, atrapada en los hábitos de una vida sirviendo a otros. «No es ninguna molestia», replicó con firmeza. «Hoy soy yo quien te cuidará». Mientras ella estaba en la cocina, observé el entorno. Las paredes de un beige suave, los muebles clásicos, las obras de arte que contaban la historia de la familia Fernández. Ese apartamento guardaba 40 años de mi vida, de mis esfuerzos, de mis sacrificios. Cuando doña Elia regresó con una bandeja de plata y 2 tazas de porcelana idénticas, nunca hubo taza de sirvienta en su casa, me pidió que le contara todo. Las palabras salieron como un torrente, entre sollozos. Le hablé de la muerte de Antonio, de cómo Celia y Javier se mudaron a mi casa, de la presión para transferir el inmueble, de la crueldad de mi expulsión, pero aún no mencioné a Susana, porque en ese momento no sospechaba de su papel en la tragedia. Doña Elia escuchó en silencio, su rostro una máscara de indignación contenida. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. «Te quedarás aquí, en la habitación de invitados, todo el tiempo que necesites», declaró sin dejar espacio para protestas. «Mañana pensaremos en los próximos pasos». «No quiero ser una carga», murmuré, las palabras de Celia, vieja inútil todavía resonando en mi mente. Doña Elia me miró con esa intensidad que intimidaba incluso a los más poderosos. «En 40 años, nunca has sido una carga, Chaima. Has sido un pilar. Esta casa funcionaba gracias a ti. Mis hijos crecieron bajo tu cuidado. ¿Tienes idea de cuántas noches dormí tranquila sabiendo que estabas aquí? Así que, por favor, no repitas esa tontería. Eres bienvenida aquí, hoy y siempre». Sus palabras, tan opuestas a las de Celia, rompieron las compuertas de mi llanto nuevamente. Lloré por la traición, por la pérdida, por el miedo al futuro, pero también por este inesperado acto de compasión. Esa noche, en la cama del cuarto de invitados, más grande y cómoda que mi propio dormitorio en la casa que perdí, me quedé despierta durante horas, reviviendo los últimos años. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo permití que Susana, con su astucia, manipulara a Celia contra mí? La respuesta era dolorosamente simple: amor ciego. El mismo amor que me hizo trabajar doble para pagar la universidad de ambas, que me llevó a ignorar las advertencias de Antonio sobre Susana. «Esa niña tiene algo oscuro en la mirada, Chaima», me decía. «No confíes ciegamente en ella». ¿Qué razón tenía? A la mañana siguiente, mientras organizaba la poca ropa que llevaba en la bolsa, encontré una carpeta azul que no recordaba haber empacado. Dentro estaban los documentos de la compra de mi casa, la escritura original, los recibos de pago y, lo más impactante, el contrato de refinanciamiento con la constructora, mi deuda, que seguía atada a mi nombre, incluso después de haber transferido la casa a Celia. Me senté en la cama, aturdida. No solo me habían despojado de mi hogar, sino que aún cargaba con el peso financiero de una casa que ya no era mía. Lo que no sabía entonces era que Susana había planeado todo. Mi ruina financiera, mi expulsión, e incluso un atentado contra mi vida que estaba a punto de ocurrir, todo para asegurarse de que Celia terminara en prisión y ella heredara todo lo que quedaba de mí. El amanecer trajo una calma engañosa, pero el peso de la traición seguía aplastándome el pecho como una losa de cemento. Me levanté temprano, como siempre, con el hábito arraigado de mis años como ama de llaves, aunque ahora no había tareas que cumplir, solo el vacío de mi nueva realidad. Mientras doblaba las pocas prendas que había traído, la carpeta azul con los documentos de la casa seguía allí, en la mesita de noche, como un recordatorio cruel de mi error. No podía dejar de pensar en cómo Celia, mi propia hija, había absorbido las palabras venenosas de Susana, mi hija adoptiva, hasta convertirme en una extraña en mi propio hogar. Pero aún no sospechaba la magnitud del plan de Susana, un complot que no solo buscaba despojarme de todo, sino también borrar mi existencia.
Doña Elia ya estaba despierta cuando entré en la sala de su apartamento, impecablemente vestida, como era su costumbre. «Buenos días, Chaima», dijo con una sonrisa cálida, señalando la mesa donde el desayuno ya estaba servido. Helena, la actual ama de llaves, una mujer unos años menor que yo, se movía con discreción, colocando una bandeja de pan y café. Me senté, incómoda por la inversión de roles, pero agradecida por la hospitalidad. «Encontré esto entre mis cosas», dije, entregándole la carpeta azul a doña Elia. «Son los documentos de la casa, incluido el contrato de refinanciamiento que firmé tras la muerte de Antonio». Ella, con la astucia de una mujer de negocios que había aprendido a navegar el mundo de los hombres, examinó los papeles con atención. «Esto es grave, Chaima», dijo finalmente, cerrando la carpeta. «Transferiste la propiedad, pero la deuda sigue en tu nombre. Eso significa que sigues siendo responsable de los pagos, aunque la casa ya no te pertenezca». El nudo en mi estómago se apretó. «Mi pensión apenas cubre las cuotas», confesé. «Por eso seguía trabajando, para complementar los ingresos. Ahora, sin casa ni empleo fijo». Doña Elia me interrumpió con un gesto firme. «No estás sin empleo. Necesito una asistente personal, alguien de confianza para ayudarme con mi agenda, mis compromisos, mi correspondencia. El salario es bueno, y puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». Sus palabras me tomaron por sorpresa. «Pero, doña Elia, ¿realmente necesita una asistente?», pregunté, todavía aturdida. «No me digas lo que necesito o no, Chaima», replicó con esa autoridad que no admitía réplicas. «A mis 75 años quiero a alguien de confianza a mi lado, y prefiero que seas tú antes que una desconocida». La gratitud y el orgullo herido se mezclaron en mi garganta. «Gracias», murmuré, incapaz de decir más. Ella asintió y tomó el teléfono. «Doctor Raúl, soy Elia Fernández», dijo con voz clara. «Necesito una consulta urgente para una amiga. Sí, hoy mismo, si es posible. Se trata de una transferencia de inmueble y una deuda pendiente». Colgó y se volvió hacia mí. «A las 2 de la tarde, en el despacho del doctor Raúl Gómez. Es el mejor abogado inmobiliario que conozco». «No puedo pagar un abogado de ese nivel», protesté. Doña Elia sonrió con un dejo de ironía. «Chaima, la vida se vive, pero la estupidez no se alimenta. La consulta corre por mi cuenta. Dependiendo de lo que diga Raúl, decidiremos los próximos pasos». Esa mañana, mientras organizábamos los documentos, doña Elia separó todo metódicamente. Una carpeta para los papeles de la casa, otra para mis documentos personales, otra para mi situación financiera. Cada papel que revisábamos dejaba más claro el desastre en el que estaba metida. «¿Tienes idea de cuánto has pagado ya de este financiamiento?», preguntó doña Elia en un momento. Hice cálculos mentales. «Unos 60% del total, creo, y aún así transferiste la casa a Celia sin ninguna compensación», dijo. No con juicio, sino con incredulidad. Ella dijo que era una formalidad para su préstamo, que seguiríamos viviendo juntas, que cuidaría de mí en la vejez. Respondí, la vergüenza quemándome el rostro. Doña Elia sacudió la cabeza. «Entiendo. Lo hecho, hecho está. Ahora veamos cómo proteger lo que queda de tu patrimonio y tu dignidad». Al mediodía, almorzamos juntas, algo que nunca había ocurrido en los 40 años que trabajé para ella. Helena sirvió una sopa ligera y una ensalada. Luego se retiró discretamente. Mientras comíamos, doña Elia me habló de sus hijos, que vivían en el extranjero, de sus nietos, a quienes veía solo un par de veces al año, y de la soledad que ni todo el dinero del mundo podía disipar. «A veces pienso que tuviste más suerte que yo, Chaima», comentó, sorprendiéndome. «Construiste algo con tus propias manos, tu casa, tu vida. Yo solo heredé la mía, y ahora lo he perdido todo». Respondí con amargura. «No todo», corrigió ella. «Perdiste un bien material, sí, pero ganaste claridad. Ahora sabes quién es Celia, o al menos quién crees que es. Ese conocimiento, por doloroso que sea, es valioso». Sus palabras resonaron en mí mientras nos dirigíamos al despacho del doctor Raúl, en el corazón financiero de la ciudad. El lugar exudaba éxito.
muebles de diseño, obras de arte modernas, secretarias eficientes. Me sentía fuera de lugar con mi vestido sencillo y mis zapatos desgastados, pero doña Elia avanzaba con la confianza de quien pertenece a cualquier espacio. El doctor Raúl nos recibió con una cortesía profesional. Era un hombre de unos 50 años, de gafas de montura gruesa y expresión seria. Entonces, señora Chaima, comenzó tras sentarnos en su oficina privada. Doña Elia me contó brevemente su situación, pero quiero escucharlo de usted misma, con todos los detalles. Relaté mi historia, la compra de la casa, la muerte de Antonio, el refinanciamiento, la mudanza de Celia y Javier, la presión para transferir el inmueble, la expulsión brutal. No mencioné a Susana, porque aún no comprendía su papel en todo esto. Raúl tomaba notas, haciendo preguntas puntuales sobre fechas, valores y detalles del contrato. Cuando terminé, ajustó sus gafas y se recostó en la silla. Señora Chaima, seré directo. La situación es compleja, pero no sin salida. La deuda está a su nombre, atada a su documento de identidad, no al inmueble. Al transferir la propiedad a Celia, no transfirió la deuda. Legalmente, usted sigue siendo la deudora. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Entonces, aunque no tenga la casa, ¿debo seguir pagando el financiamiento?, pregunté, el pánico creciendo. Técnicamente, sí, respondió, pero hay complicaciones que podrían jugar a nuestro favor. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con el entusiasmo de un desafío legal. Al transferir su único bien de valor, se volvió insolvente a los ojos de la ley. La constructora no puede reclamar la casa directamente de Celia, porque la deuda no está registrada en la matrícula del inmueble, pero pueden ejecutar la deuda contra usted, lo que afectaría su pensión y cualquier otro bien que posea. Eso no suena como algo a mi favor, comenté, el desespero apretándome la garganta. Ahí está lo interesante, continuó Raúl. Celia, al intentar usar la casa como garantía para su préstamo, enfrentará un obstáculo. Los bancos, al investigar, verán que el inmueble fue transferido recientemente de madre a hija y que la antigua propietaria está siendo procesada por una deuda masiva vinculada a ese mismo bien. Eso levanta una bandera roja de posible fraude contra acreedores. ¿Fraude?, pregunté, alarmada. Pero firmé los papeles voluntariamente. Voluntariamente es cuestionable, dada la presión emocional que describe, observó. Y aunque fuera voluntario, transferir un bien dejando deudas pendientes y volviéndose insolvente puede ser considerado fraude contra acreedores, especialmente cuando el beneficiario es un familiar cercano. Doña Elia, que había estado en silencio, intervino. ¿Qué significa eso en la práctica, Raúl? ¿Chaima puede recuperar la casa? Él negó con la cabeza. Recuperar la casa sería un proceso largo, costoso y con resultados inciertos. Pero puedo garantizar una cosa. Ningún banco serio le dará un centavo a Celia usando esa casa como garantía. Tiene un elefante blanco en las manos. Por primera vez, desde mi expulsión, sentí algo distinto al dolor y la humillación, una chispa de esperanza. ¿Entonces Celia tiene la casa, pero no puede hacer lo que planeaba con ella?, pregunté. Exactamente, confirmó Raúl. Y cuando lo descubra, probablemente vendrá a buscarla, desesperada por una solución. ¿Y qué debo hacer si eso sucede?, pregunté, una calma extraña invadiéndome. Nada, respondió él con una sonrisa leve. No debe hacer nada. El problema que ella creó, ella deberá resolverlo. Miré a doña Elia, que asintió en silenciosa aprobación. Por primera vez en días respiré con libertad. Pero lo que ninguno de nosotros sabía entonces era que Susana ya había dado el siguiente paso en su plan macabro. Había contratado a alguien, un desconocido con un historial turbio, para asegurarse de que yo no fuera solo una molestia financiera, sino una víctima definitiva. Esa noche, al regresar al apartamento de doña Elia, me sentía más ligera, aunque todavía abrumada. La idea de que Celia enfrentaría las consecuencias de sus acciones, sin que yo tuviera que intervenir, era un alivio inesperado. Pero el verdadero peligro acechaba en las sombras. Susana, con su mente retorcida, había pagado a un hombre para sabotear mi seguridad. Días después, mientras caminaba por una calle tranquila rumbo al mercado,
Un coche se desvió repentinamente hacia mí. Todo ocurrió en un instante. El chirrido de las llantas, el impacto contra mi cuerpo, el dolor cegador que me arrancó un grito antes de que todo se volviera negro. Desperté en un hospital, con el cuerpo magullado y una pierna fracturada, pero viva. Los médicos hablaron de un accidente, pero algo en mi interior me decía que no era una casualidad. Susana había intentado matarme, y su plan no terminaba allí. Su siguiente movimiento sería culpar a Celia, asegurándose de que mi hija de sangre terminara tras las rejas, mientras ella se apoderaba de todo lo que quedaba de mi legado. El dolor me atravesaba como cuchillos candentes, mientras yacía en la cama del hospital, el pitido constante de las máquinas marcando el ritmo de mi frágil existencia. Mi pierna derecha, inmovilizada en un yeso, era un recordatorio constante del accidente que casi me cuesta la vida. Los médicos hablaban de milagros, de cómo había sobrevivido al impacto de un coche que, según los testigos, parecía haber acelerado directamente hacia mí. Pero en mi corazón, una certeza oscura crecía. Esto no fue un accidente. Susana, mi hija adoptiva, cuya ambición había envenenado cada rincón de mi vida, estaba detrás de esto. Y aunque aún no tenía pruebas, la sombra de su traición se cernía sobre mí como una nube de tormenta. Doña Elia fue la primera en llegar al hospital, su rostro normalmente sereno, ahora tenso por la preocupación. «Chaima, gracias a Dios, estás viva», dijo, tomando mi mano con fuerza. Sus ojos escudriñaban los míos, buscando respuestas que aún no podía darle. Le conté lo poco que recordaba. La calle tranquila, el rugido del motor, el impacto brutal. «No fue casualidad, doña Elia», murmuré, la voz quebrada por el dolor físico y emocional. «Alguien quiso hacerme daño». Ella asintió, su expresión endureciéndose. Lo sospechaba. Esto huele a algo más que un simple conductor descuidado. He hablado con el doctor Raúl, está investigando el incidente, y he contratado a un detective privado para que revise las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas. El detective, un hombre llamado Eduard Vargas, llegó al día siguiente. Era un tipo de aspecto rudo, con cicatrices en el rostro que contaban historias de enfrentamientos pasados. «Señora Delgado», comenzó con voz grave, «las imágenes de las cámaras no son claras, pero el coche no frenó antes de golpearla. El conductor huyó, y el vehículo fue encontrado abandonado a pocas calles. Estaba registrado a nombre de un hombre con antecedentes penales, alguien que hace trabajos sucios por encargo». Mi corazón se detuvo por un instante. «¿Encargo?», repetí, la palabra cortándome como una navaja. Edward asintió. «Alguien pagó por esto, y quien lo hizo sabía exactamente dónde estaría usted esa mañana». La sospecha de Susana se solidificó en mi mente, pero aún no entendía por qué. ¿Qué ganaba quitándome de en medio? La casa ya estaba en manos de Celia, la deuda seguía siendo mía, y yo no representaba ninguna amenaza para sus planes, o al menos eso pensaba. Lo que no sabía entonces era que Susana había manipulado cada detalle para no solo despojarme de mi hogar, sino para heredar todo lo que quedara tras mi muerte. Había descubierto, a través de documentos que Antonio dejó escondidos, que yo tenía un pequeño fondo de ahorros, un seguro de vida modesto pero significativo, y una pensión que, en caso de mi fallecimiento, podría reclamarse parcialmente por mis herederos. Susana quería todo, y su plan era culpar a Celia del atentado contra mi vida, asegurándose de que mi hija de sangre fuera encarcelada mientras ella se quedaba con el botín. Celia vino a visitarme al hospital días después, pero su presencia no trajo consuelo. Entró con los ojos enrojecidos, el rostro demacrado, pero su actitud era una mezcla de rabia y desprecio. «Mamá, ¿cómo llegaste a esto?», preguntó, su voz cargada de acusaciones. «¿Qué hiciste para que alguien quisiera hacerte daño?». Sus palabras me golpearon con más fuerza que el coche. «¿Qué hice?», repetí, incrédula. «Celia, yo no hice nada más que amarte y darte todo lo que tenía, incluida la casa que me arrancaste». Ella se cruzó de brazos, su expresión endureciéndose. «No te arranqué nada. Tú me la diste. Y ahora, por tu maldita deuda, el banco no me da el préstamo para mi clínica. Todo esto es tu culpa. Siempre lo ha sido». Su crueldad me desgarró,
Pero detrás de sus palabras vi el eco de Susana. Cada frase, cada reproche, parecía ensayado, como si alguien hubiera plantado esas ideas en su mente. Celia, dije, tratando de mantener la calma, ¿no te has preguntado quién te convenció de que yo te menospreciaba? ¿Quién te dijo que no eras suficiente, que yo te veía como un fracaso? Ella frunció el ceño, confundida por un momento, pero luego sacudió la cabeza. No vengas con eso, mamá. Siempre has preferido a Susana. Ella es la perfecta, la exitosa, la que nunca te decepciona. Yo solo soy la carga que nunca quisiste. Quise gritar, decirle que nunca hice diferencias, que mi amor por ambas era igual, que cada sacrificio que hice fue por las dos. Pero el dolor físico y la fatiga me vencieron. Celia, no es verdad, murmuré. Siempre te he amado, tanto como a Susana. Si no puedes verlo, es porque alguien te ha cegado. Ella no respondió, solo dio media vuelta y salió de la habitación, dejándome con el eco de sus pasos y un vacío aún más profundo en el pecho. En ese momento no sabía que Susana había interceptado cada carta, cada gesto de amor que intenté hacerle llegar a Celia durante años, reemplazándolos con mentiras que alimentaban su resentimiento. Los días en el hospital se volvieron una rutina de curaciones, medicamentos y visitas de doña Elia, quien se convirtió en mi ancla. Eduard, el detective, regresaba con actualizaciones inquietantes. El hombre que conducía el coche fue encontrado muerto. Me informó una mañana, su voz baja para que las enfermeras no lo oyeran. Un disparo en la cabeza, ejecución limpia. Quien está detrás de esto no deja cabos sueltos. El miedo se apoderó de mí. Susana no solo quería mi casa o mi dinero, quería mi vida, y estaba dispuesta a matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Necesitamos pruebas, dije, mi voz temblando. No puedo acusarla sin pruebas. Eduard asintió. Estoy siguiendo una pista. Un pago electrónico sospechoso desde una cuenta offshore vinculada a Susana. Pero necesitamos tiempo para conectar los puntos. Mientras tanto, mi salud empeoraba. Las complicaciones de la fractura llevaron a una infección que me dejó débil y febril. Doña Elia insistió en que me trasladaran a una clínica privada, pagando los costos de su propio bolsillo. No permitiré que te quedes en un lugar donde no te cuiden como mereces, dijo con firmeza. Pero incluso en la clínica, el peligro no desaparecía. Una noche, mientras dormía, sentí un pinchazo en el brazo. Abrí los ojos apenas a tiempo para ver a una enfermera desconocida, con una jeringa en la mano, retirándose rápidamente. Grité, alertando al personal, pero la mujer desapareció antes de que pudieran atraparla. Los análisis confirmaron que habían intentado inyectarme una sustancia letal, disfrazada de medicamento. Esto no es solo un accidente, Chaima, dijo Eduard, ahora convencido. Alguien quiere asegurarse de que no salgas viva de aquí. El doctor Raúl, mientras tanto, seguía trabajando en mi situación legal. La deuda con la constructora es un problema, pero podemos negociar, me explicó durante una visita. Lo más urgente ahora es protegerte. Susana, o quien esté detrás de esto, sabe que mientras estés viva, eres una amenaza para sus planes. Le conté mis sospechas sobre Susana, y aunque al principio pareció escéptico, prometió investigar sus movimientos financieros. Si ella está detrás del atentado, encontraremos algo que la conecte, aseguró. Pero el tiempo jugaba en mi contra. Mi cuerpo estaba débil, mi mente nublada por los medicamentos, y la certeza de que mi propia hija adoptiva quería matarme me hundía en una desesperación que apenas podía soportar. Celia no volvió al hospital. En su lugar, recibí una visita inesperada de Susana. Entró en mi habitación con una sonrisa hipócrita, un ramo de flores baratas en la mano. «Mamá, qué susto nos diste», dijo, su voz tan dulce que casi parecía genuina, pero sus ojos, fríos como el hielo, la delataban. «Susana», respondí, manteniendo la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. «Qué sorpresa verte aquí». Ella se acercó, sentándose junto a mi cama. «Celia está destrozada, ¿sabes? Se siente tan culpable por lo que pasó con la casa, pero yo le dije que no debe preocuparse. Tú siempre has sido fuerte, mamá. Sobrevivirás a esto, como siempre». Sus palabras eran un veneno disfrazado de consuelo. Cada sílaba estaba calculada para herir,
para recordarme mi vulnerabilidad. ¿Por qué haces esto, Susana?, pregunté directamente, incapaz de seguir el juego. Ella parpadeó fingiendo confusión. ¿Hacer qué, mamá? Solo quiero que estés bien. Pero su sonrisa se torció ligeramente, y en ese momento supe que no estaba equivocada. Susana era el cerebro detrás de todo: la transferencia de la casa, el atentado, la manipulación de Celia. Pero sin pruebas, mis acusaciones no valían nada. «Descansa, mamá», dijo antes de irse. «Pronto todo estará en orden». La amenaza implícita en sus palabras me heló la sangre. Cuando doña Elia regresó esa tarde, le conté sobre la visita de Susana. «Esa mujer es peligrosa», dijo, su voz temblando de indignación. «No descansaré hasta que estés a salvo, Chaima». Pero la realidad era que mi seguridad pendía de un hilo. El hospital ya no era un lugar seguro, y mi recuperación sería lenta. Doña Elia propuso una solución drástica: trasladarme a una casa de reposo privada, un lugar donde pudiera recuperarme bajo vigilancia constante. «No es un asilo, Chaima», aclaró, viendo el miedo en mis ojos. «Es un lugar donde estarás protegida mientras Raúl y Eduard terminan su trabajo». Acepté, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. La casa de reposo, aunque lujosa, era un recordatorio de mi fragilidad, de cómo mi vida había sido arrancada de mis manos por las personas en las que más confiaba. Mientras me instalaba en la casa de reposo, ignoraba que Susana estaba dando el siguiente paso en su plan. Había falsificado documentos que sugerían que Celia había contratado al conductor que intentó matarme, usando transferencias bancarias manipuladas para incriminarla. Su objetivo era claro: eliminarme, culpar a Celia y asegurarse de que ella heredara todo una vez que mi hija de sangre estuviera en prisión. Pero el destino, o tal vez la justicia divina, tenía otros planes. Eduard, el detective, estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad, y un descubrimiento inesperado estaba a punto de cambiarlo todo. Un diario escondido de Antonio, mi esposo, que revelaría no solo la verdadera naturaleza de Susana, sino también el amor incondicional que siempre tuve por mis dos hijas. La casa de reposo era un lugar de paredes blancas y silencios opresivos, donde el tiempo parecía deslizarse con una lentitud cruel. Aunque estaba rodeada de comodidades, un jardín bien cuidado, enfermeras atentas, una habitación con vistas a un parque, me sentía como un pájaro enjaulado, atrapada en un cuerpo herido y una mente torturada por la traición. Cada noche, mientras el sueño me eludía, revivía el momento del impacto, el rugido del motor, la certeza de que Susana, mi hija adoptiva, había orquestado mi caída. Pero lo que más me atormentaba era la frialdad de Celia, mi hija de sangre, quien seguía creyendo que yo la había menospreciado toda la vida, cegada por las mentiras que Susana le había tejido con maestría. No sabía entonces que el plan de Susana iba más allá de despojarme de mi hogar y mi vida. Su objetivo final era borrar cualquier rastro de mi existencia y culpar a Celia, asegurándose de que terminara en prisión mientras ella se apoderaba de todo. Doña Elia visitaba casi a diario, trayendo consigo no solo consuelo, sino también actualizaciones de Edward, el detective. «Estamos cerca, Chaima», me dijo una tarde, sentándose junto a mi cama. Edward encontró una conexión entre el pago al conductor y una cuenta offshore que rastreamos hasta Susana. Pero necesitamos más pruebas para que sea irrefutable. Sus palabras me dieron un destello de esperanza, pero también avivaron mi miedo. Si Susana era capaz de pagar por mi muerte, ¿qué más podía hacer? ¿Y Celia?, pregunté, mi voz temblorosa. ¿Sabe algo de esto? Doña Elia suspiró. Celia está en un torbellino. El banco rechazó su préstamo y ahora enfrenta demandas de los proveedores que contrató para su clínica. Está furiosa, pero no contigo. Creo que empieza a sospechar que alguien la manipuló. Esa noche, mientras miraba por la ventana hacia el parque iluminado por farolas, pensé en Celia. Recordé sus risas de niña, cuando corría por el jardín de nuestra casa, persiguiendo mariposas, mientras Antonio y yo la observábamos desde el porche. Recordé también los momentos con Susana, su mirada astuta incluso de pequeña, siempre observando, siempre calculando. Las había criado con el mismo amor, compartiendo cada pedazo de mi corazón entre ellas.
Pero Susana había torcido ese amor en un arma, alimentando las inseguridades de Celia hasta convertirla en mi enemiga. Y ahora, según Edward, Susana estaba fabricando pruebas para incriminar a Celia en el atentado contra mí. Había falsificado transferencias bancarias, correos electrónicos y hasta un testimonio falso de un supuesto testigo que afirmaba haber visto a Celia cerca de la escena del accidente. Todo estaba diseñado para que la policía la detuviera, dejándome sola y vulnerable, lista para el golpe final. Mi recuperación avanzaba lentamente, pero el dolor físico no era nada comparado con el tormento de saber que mi propia hija adoptiva quería mi sangre. Una mañana, mientras una enfermera ajustaba mi vendaje, Edward llegó con una noticia que me heló el alma. «Encontramos algo», dijo, su voz baja y tensa. «Un diario, escondido en una caja fuerte que Antonio dejó en un banco antes de morir. Lo descubrimos porque Susana intentó acceder a esa caja, pero el banco se lo negó por falta de autorización». Mi corazón dio un vuelco. «¿Un diario de Antonio?», repetí, incrédula. Edward asintió. «Lo leí. Habla de ti, de Celia, de Susana. Y, Chayma, hay cosas que necesitas saber». El diario llegó a mis manos esa misma tarde, traído por doña Elia en un sobre sellado. Mis manos temblaban al abrirlo, las páginas desgastadas por el tiempo, pero la letra de Antonio era inconfundible. Cada palabra era un eco de su voz, cálida y firme, como si estuviera sentado a mi lado. Escribía sobre nuestro matrimonio, nuestro amor, nuestra lucha por construir una vida juntos. Pero también escribía sobre Susana, con una preocupación que me desgarró. «Chayma es demasiado buena, demasiado confiada», anotó en una entrada de hace 10 años. «Susana no es como Celia. Hay una oscuridad en ella, una ambición que me asusta. Temo que un día use el amor de Chayma en su contra». Había páginas dedicadas a Celia, a su espíritu libre, a su corazón generoso, pero también a su fragilidad, a cómo absorbía las palabras de los demás como una esponja. «Celia necesita protección, no solo de los demás, sino de sí misma», escribió. «Y Susana sabe cómo manipularla». Lo más devastador fue una entrada escrita pocos meses antes de la muerte de Antonio, un infarto que ahora, a la luz del diario, parecía sospechoso. «Creo que Susana está tramando algo», escribió. «He visto cómo mira a Chayma, como si calculara cuánto puede tomar de ella. He escondido este diario porque sé que algún día será necesario. Si algo me pasa, Chayma, no confíes ciegamente en Susana. Protege a Celia, aunque ella no lo entienda». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía. Antonio había visto lo que yo me negué a aceptar, que Susana no era la hija agradecida que fingía ser, sino una predadora que había esperado años para devorarnos a todos. El diario también contenía cartas, docenas de ellas, escritas por mí a Celia a lo largo de los años. Cartas de amor, de aliento, de orgullo por sus logros, que nunca le entregué porque Susana las interceptaba, reemplazándolas con notas falsas que alimentaban la idea de que yo la despreciaba. Cada palabra que leí era una puñalada, no solo por la traición de Susana, sino por mi propia ceguera. Había permitido que mi amor por ambas hijas me nublara el juicio, ignorando las señales que Antonio había intentado mostrarme. Pero ahora, con el diario en mis manos, tenía una prueba tangible de la verdad, una verdad que podía salvar a Celia y exponer a Susana. Edward y doña Elia trabajaron sin descanso para conectar las piezas. El detective rastreó las transacciones financieras de Susana hasta una cuenta en las Islas Caimán, donde había transferido dinero para pagar al conductor y a la enfermera que intentó envenenarme. Pero el golpe final vino cuando Edward descubrió un correo electrónico que Susana había enviado a un abogado corrupto, detallando su plan para incriminar a Celia. «Cuando Celia esté en prisión», escribió, «heredaré todo como la única hija viva. Nadie sospechará de mí». El correo fue suficiente para que la policía emitiera una orden de arresto contra Susana, pero ella, astuta como siempre, parecía haber desaparecido. «Se esfumó», dijo Edward frustrado, «pero no puede esconderse para siempre. La encontraremos». Mientras tanto, Celia seguía ajena a la verdad, consumida por su propia ira y confusión. Intenté contactarla desde la casa de reposo, pero no respondía a mis llamadas.
Doña Elia, sin embargo, logró hablar con ella. «Está convencida de que tú la traicionaste», me dijo con tristeza. «Susana le ha llenado la cabeza de mentiras, diciendo que tú planeaste todo esto para arruinar su vida». El dolor de esas palabras era insoportable, pero me aferré al diario de Antonio, a sus palabras que me recordaban mi amor por Celia. Decidí escribirle una carta, una última súplica para que abriera los ojos. «Celia, mi amor», escribí, «siempre te he amado como a mi propia vida. Todo lo que hice fue para protegerte, aunque no lo vieras. Lee el diario de tu padre. Allí encontrarás la verdad». Envié la carta con doña Elia, rogando que llegara a sus manos antes de que Susana pudiera interceptarla. Días después, la policía irrumpió en la casa de reposo con noticias impactantes. Susana había sido arrestada. La habían encontrado escondida en un apartamento alquilado bajo un nombre falso, con documentos falsificados y una maleta llena de dinero en efectivo. Las pruebas eran abrumadoras. Los correos, las transferencias bancarias, el testimonio de un cómplice que confesó haber sido contratado por ella para matarme. Pero lo más sorprendente fue lo que encontraron entre sus pertenencias: una caja con cartas mías, todas las que había escrito a Celia y que ella nunca recibió. Susana las había guardado como trofeos, prueba de su control sobre nuestras vidas. La noticia de la detención de Susana llegó a Celia, y con ella el diario de Antonio. Doña Elia se aseguró de que lo recibiera, junto con mi carta. No supe nada de ella durante días, y el silencio era una agonía peor que cualquier dolor físico. Me preguntaba si alguna vez entendería la verdad, si alguna vez podría perdonarme por no haberla protegido mejor de las manipulaciones de Susana. En la casa de reposo, rodeada de extraños que me trataban con una amabilidad profesional, me sentía más sola que nunca. Pero entonces, una mañana, mientras miraba el parque desde mi ventana, una figura familiar apareció en la entrada. Era Celia, con el rostro pálido y los ojos hinchados por el llanto. «Mamá», dijo, su voz quebrándose al entrar en mi habitación. lo siento tanto». Se arrojó a mis brazos, sollozando como cuando era niña. En sus manos temblorosas llevaba el diario de Antonio, abierto en una página donde él describía su amor por ella, su preocupación por su futuro, su advertencia sobre Susana. «Leí todo», dijo entre lágrimas. «Leí tus cartas, las que nunca recibí. Todo este tiempo pensé que me odiabas, que me veías como un fracaso. Pero era Susana. Ella me manipuló, me llenó de mentiras». La abracé con fuerza, sintiendo que el peso de años de dolor comenzaba a disolverse. «Siempre te he amado, Celia», susurré. «Siempre». El abrazo de Celia en aquella habitación de la casa de reposo fue como un bálsamo para las heridas que llevaban años supurando. Sus lágrimas empapaban mi hombro, y yo, a pesar del dolor físico que aún me ataba a esa cama, sentía que una parte de mi alma comenzaba a sanar. Pero la reconciliación, aunque sincera, no borraba el pasado. Las cicatrices de su traición, alimentada por las mentiras de Susana, seguían allí, latiendo como un eco sordo en mi pecho. «Mamá, no sé cómo pude creerme todo eso», dijo Celia, apartándose para mirarme, sus ojos rojos y cargados de culpa. «Pensé que no me querías, que siempre preferiste a Susana. Pero el diario de papá, tus cartas, lo cambió todo». Sostuve su rostro entre mis manos, sintiendo la suavidad de su piel, la misma que acariciaba cuando era una niña. «Celia, mi amor por ti nunca ha tenido condiciones. Pero Susana sabía cómo manipularnos a las dos. Ahora lo sabes, y eso es lo que importa». La verdad había salido a la luz, pero el precio había sido devastador. Susana, ahora en prisión preventiva, enfrentaba cargos por intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos. Edward, el detective, me había mostrado las pruebas: correos electrónicos, transferencias bancarias, incluso grabaciones de conversaciones donde Susana planeaba mi muerte con una frialdad que helaba la sangre. Pero lo más perturbador fue descubrir que no era la primera vez que había cruzado esa línea. El diario de Antonio sugería que su infarto no había sido natural. Una autopsia nunca se realizó, pero las notas de Antonio mencionaban síntomas extraños en los días previos a su muerte: mareos, náuseas, un sabor metálico en la boca.
Creo que Susana puso algo en mi comida, escribió en una entrada que me hizo estremecer. Si muero, Chaima, no dejes que se salga con la suya. La policía reabrió el caso de la muerte de Antonio, y aunque las pruebas eran circunstanciales, la sombra de Susana como asesina se cernía sobre nosotras. Celia, todavía temblorosa, me contó cómo había encontrado el diario. Doña Elia lo había dejado en su apartamento, junto con mi carta. Al principio no quería leerlo, admitió. Estaba tan enfadada contigo, mamá. Pensé que estabas jugando a ser la víctima para hacerme sentir culpable. Pero cuando abrí el diario y vi la letra de papá, no pude parar. Sus palabras me rompieron el corazón, pero también me dieron esperanza. Celia estaba empezando a ver la verdad, no solo sobre Susana, sino sobre el amor que siempre le tuve. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz frágil. No lo sé, respondí honestamente. Pero lo que sí sé es que no podemos dejar que el pasado nos destruya. Tenemos que construir algo nuevo, aunque lleve tiempo. Doña Elia, siempre un faro en la tormenta, insistió en que me quedara en la casa de reposo hasta que mi recuperación estuviera completa. No estás en condiciones de volver al mundo todavía, dijo con esa firmeza que no admitía discusión. Y mientras Susana esté bajo investigación, quiero asegurarme de que estás protegida. Acepté, aunque la idea de permanecer en ese lugar, por muy cómodo que fuera, me hacía sentir como una prisionera. Celia comenzó a visitarme con regularidad, trayendo pequeños detalles que me arrancaban sonrisas. Un ramo de flores, un libro que sabía que me gustaba, una foto antigua de nosotras tres, Celia, Susana y yo en un picnic de verano. Cada visita era un paso hacia la reconstrucción, pero también un recordatorio de lo frágil que era nuestra relación. Quiero hacer las cosas bien, mamá, dijo una tarde, mientras tomábamos té en el jardín de la casa de reposo. Pero no sé por dónde empezar. Empieza por ser honesta contigo misma, le respondí. Y conmigo. No más mentiras, no más secretos. Mientras tanto, el doctor Raúl avanzaba con mi situación legal. La deuda con la constructora seguía siendo una soga al cuello, pero él había negociado un acuerdo que reducía el monto en un 25% y extendía los plazos de pago. Es manejable, me aseguró durante una llamada. Con tu pensión y el salario que te paga doña Elia, podrás cubrirlo sin ahogarte. Pero la noticia más sorprendente vino días después, cuando Raúl me informó que Susana, antes de su arresto, había intentado transferir la casa de Celia a su propio nombre, usando documentos falsificados. Quería venderla y quedarse con el dinero, explicó. Pero el notario se dio cuenta de las irregularidades y detuvo el proceso. La audacia de Susana no tenía límites. No solo había intentado matarme, sino que también planeaba traicionar a Celia, dejándola sin nada mientras ella huía con las ganancias. Celia, al enterarse de esto, se derrumbó. ¿Cómo pude ser tan ciega, mamá?, preguntó, su voz quebrada por la culpa. Susana me convenció de que tú eras el enemigo, pero todo el tiempo estaba planeando apuñalarme por la espalda. La consolé como pude, aunque mi propio corazón estaba hecho pedazos. No eres la única que cayó en sus mentiras, Celia, dije. Yo también confié en ella. La crié como si fuera mi propia hija. Pero ahora sabemos quién es. Celia asintió, secándose las lágrimas. Voy a testificar contra ella, dijo con una determinación que no le había visto antes. No dejaré que se salga con la suya. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y procedimientos legales. La policía interrogó a Celia, quien les proporcionó detalles sobre las manipulaciones de Susana, cómo la había convencido de que yo la despreciaba, cómo había plantado pruebas falsas para incriminarla en el atentado contra mí. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de Susana, cuya fachada de hija perfecta se desmoronaba ante la justicia. Pero el proceso también era agotador para Celia. «Me siento sucia», confesó una tarde, mientras paseábamos por el jardín de la casa de reposo, como si hubiera permitido que su veneno me convirtiera en alguien que no soy. «No eres ella, Celia», le dije con firmeza. «Tú cometiste errores, pero estás aquí, enfrentándolos. Eso es lo que importa». Mi recuperación física avanzaba, pero la casa de reposo comenzaba a sentirse como una prisión dorada. Anhelaba recuperar mi independencia,
tener un espacio propio donde pudiera sanar no solo mi cuerpo, sino también mi espíritu. Doña Elia, siempre un paso adelante, pareció leer mis pensamientos. Una mañana, mientras revisábamos algunos documentos legales, me sorprendió con una propuesta. Chayma, he estado pensando en el apartamento 302, en mi edificio, dijo casualmente. Está vacío desde hace años, y creo que sería perfecto para ti. Me quedé sin palabras. El apartamento 302 era un lugar legendario en el edificio, un espacio que la familia Fernández había mantenido sin alquilar ni vender desde la muerte del hermano de doña Elia. No puedo pagarlo, protesté, mi voz temblando. Estoy endeudada. Y... Ella levantó una mano, interrumpiéndome. Lo venderé a un precio muy por debajo del mercado y seré tu fiadora para el financiamiento. No es caridad, Chayma. Es una inversión en una amiga. La palabra amiga me golpeó con una fuerza inesperada. Durante 40 años había sido la ama de llaves de doña Elia, una empleada leal, pero nunca imaginé que ella me viera como algo más. No sé qué decir, murmuré, las lágrimas amenazando con desbordarse. Di que lo pensarás, respondió con una sonrisa. El apartamento no irá a ninguna parte. Esa noche, mientras yacía en mi cama en la casa de reposo, imaginé el apartamento 302, sus paredes vacías, sus ventanas abiertas a la plaza arbolada, la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero también pensé en Susana, cuyo juicio se acercaba, y en Celia, cuya confianza estaba reconstruyendo lentamente. La idea de un nuevo hogar era tentadora, pero el miedo a otro engaño, a otra traición, seguía acechando en mi corazón. Una semana después, Celia trajo una noticia que me dejó sin aliento. «Mamá, encontraron algo más entre las cosas de Susana», dijo, su voz temblando de emoción. «Un frasco de veneno, escondido en su apartamento. Lo analizaron, y coincide con los síntomas que papá describió en su diario antes de morir». El mundo se detuvo por un momento. Susana no solo había intentado matarme, también había asesinado a Antonio, el hombre que me amó incondicionalmente, el padre que quiso proteger a Celia hasta su último aliento. La rabia y el dolor se mezclaron en mi interior, pero también una extraña sensación de cierre. La verdad estaba completa, y Susana pagaría por sus crímenes. Pero mientras miraba a Celia, que lloraba en silencio, supe que nuestra sanación apenas comenzaba. El camino hacia la reconciliación sería largo, pero por primera vez sentí que podíamos recorrerlo juntas. La casa de reposo, con sus paredes blancas y su aire de calma artificial, se había convertido en un refugio temporal, pero también en una jaula que me recordaba constantemente mi vulnerabilidad. Cada día que pasaba allí, entre enfermeras que me trataban con una cortesía profesional y ventanas que daban a un mundo al que ya no pertenecía, sentía que una parte de mí se desvanecía. Pero las visitas de Celia, cada vez más frecuentes, eran como pequeños destellos de luz en la penumbra. Sus palabras, ahora cargadas de remordimiento y un deseo genuino de reparar el daño, me daban fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, el juicio de Susana se acercaba, y con él, la certeza de que enfrentarla en un tribunal sería como abrir una herida que apenas comenzaba a cicatrizar. Lo que no imaginaba era que, incluso desde una celda, Susana seguía tejiendo su red de veneno, dispuesta a arrastrarnos a todas al abismo con ella. Celia y yo pasábamos horas hablando, reconstruyendo lo que Susana había destruido. Una tarde, mientras paseábamos por el jardín de la casa de reposo, ella sacó una caja pequeña de su bolso. «Encontré esto entre las cosas que papá dejó en la caja fuerte», dijo, su voz temblando. Dentro había una colección de fotos y notas, recuerdos de nuestra vida como familia. Celia y Susana, jugando juntas en el parque, Antonio enseñándome a bailar en nuestra sala, cumpleaños llenos de risas y pasteles caseros. Pero entre las fotos había una carta escrita por Antonio, dirigida a mí, que nunca había visto. «Chayma, si lees esto, es porque algo salió mal», comenzaba. Siempre supe que Susana tenía un lado oscuro, pero nunca imaginé hasta dónde llegaría. Si algo me pasa, protege a Celia. Ella es nuestro corazón, y Susana lo sabe.
No dejes que su ambición la destruya. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía, y Celia, a mi lado, sollozaba en silencio. Papá lo sabía, mamá, dijo. Intentó advertirte, y yo estaba demasiado ciega para verlo. La carta de Antonio era una prueba más de la profundidad de la traición de Susana, pero también un recordatorio del amor que nos unía como familia antes de que ella lo envenenara todo. No te culpes, Celia, le dije, apretando su mano. Susana manipuló a las dos. Pero ahora estamos juntas, y eso es lo que importa. Ella asintió, pero su mirada seguía cargada de culpa. Voy a testificar en el juicio, dijo con una determinación feroz, no solo por lo que le hizo a papá o a ti, sino por mí. Me robó años de nuestra relación, mamá. Me hizo creer que no me querías. No dejaré que se salga con la suya. Su fuerza me sorprendió y me llenó de orgullo. Por primera vez, vi en Celia no solo a mi hija, sino a una mujer dispuesta a enfrentar las consecuencias de sus errores y luchar por la verdad. Doña Elia, siempre vigilante, me mantenía al tanto de los avances del caso. Susana está tratando de negociar un trato, me informó durante una de sus visitas. Dice que tiene información sobre otros cómplices, pero la policía no confía en ella. Las pruebas en su contra son abrumadoras. El doctor Raúl, por su parte, trabajaba incansablemente para proteger mis intereses legales. La deuda con la constructora, aunque reducida, seguía siendo una carga, pero él había conseguido un plan de pagos que me permitía respirar, y hay más, añadió Raúl durante una llamada. Encontramos un testamento que Antonio redactó antes de morir. Te nombra como la única beneficiaria de su pensión y de un pequeño fondo de ahorros. Susana intentó destruirlo, pero una copia estaba archivada en el banco. La noticia me dejó sin aliento. Antonio, incluso en la muerte, seguía cuidándome, asegurándose de que tuviera algo con qué reconstruir mi vida. La propuesta del apartamento 302 seguía rondando mi mente. Doña Elia me llevó a verlo una tarde, cuando mi médico permitió que saliera brevemente de la casa de reposo. El lugar era más pequeño que mi antigua casa, con paredes desgastadas y un aire de abandono, pero tenía una baranda que daba a una plaza arbolada, llena de vida. Necesita trabajo, admitió doña Elia, pero con unas reformas podría ser un hogar perfecto para ti. Mientras recorría las habitaciones vacías, imaginé cómo podría transformarlas. Paredes pintadas de colores cálidos, cortinas de algodón, plantas que llenaran la baranda de vida. Era una oportunidad para empezar de nuevo, para construir algo que fuera realmente mío. Pero el miedo seguía allí, susurrándome que nada era seguro, que la traición podía volver a golpear en cualquier momento. El juicio de Susana comenzó semanas después, y aunque mi salud aún no me permitía asistir, Celia y doña Elia me mantenían informada. Susana, con su característica arrogancia, negó todo al principio, pero las pruebas eran irrefutables. Los correos electrónicos, las transferencias bancarias, el frasco de veneno encontrado en su apartamento, el testimonio de su cómplice, todo apuntaba a ella. Pero lo que más la condenó fue el diario de Antonio, presentado como evidencia. Sus palabras, escritas con la claridad de un hombre que veía venir el peligro, pintaron un retrato devastador de Susana como una manipuladora sin escrúpulos. Celia, al testificar, rompió en llanto al hablar de cómo Susana la había manipulado, haciéndole creer que yo la despreciaba. «Me robó a mi madre», dijo ante el tribunal, su voz resonando con una mezcla de dolor y furia. «Y mató a mi padre». El veredicto llegó rápido. Susana fue condenada a 25 años de prisión por homicidio, intento de homicidio y fraude. La noticia me llegó mientras estaba en la casa de reposo, mirando el parque desde mi ventana. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la justicia finalmente había actuado. Tristeza porque la niña que adopté, que crié con amor, había elegido un camino tan oscuro. Celia, al visitarme esa tarde, parecía liberada, pero también agotada. «Se acabó, mamá», dijo, sentándose a mi lado. «Pero no siento alegría, solo vacío». La entendí perfectamente. La justicia no borraba el dolor, no restauraba los años perdidos, no devolvía a Antonio. Decidí aceptar la oferta de doña Elia para el apartamento 302. «Es hora de que tenga un lugar propio», le dije,
firmando los papeles preliminares que el doctor Raúl había preparado. El contrato era un alquiler con opción de compra, dándome tiempo para estabilizar mis finanzas antes de comprometerme con un financiamiento. «Es un paso valiente, Chayma», dijo doña Elia, con una sonrisa que reflejaba orgullo. «Y estaré aquí para ayudarte en cada paso». Celia, al enterarse, insistió en ayudarme con las reformas. «Quiero ser parte de esto, mamá», dijo. «Quiero que ese apartamento sea nuestro proyecto, algo que construyamos juntas». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Celia y yo comenzamos a trabajar en el apartamento, pintando paredes, limpiando ventanas, planeando cómo llenar el espacio con vida. Ella trajo un pequeño jarrón de cerámica que había hecho en un taller, un gesto que me conmovió profundamente. «Es para la baranda», dijo, sonriendo tímidamente, «para que pongas tus begonias». Mientras pintábamos la sala de un verde claro, hablamos de cosas simples, sus días en el trabajo, mis planes para el apartamento, recuerdos de cuando éramos una familia feliz. Pero también hablamos de cosas más profundas, el dolor de la traición, la culpa que ambas cargábamos, el deseo de construir una relación nueva, basada en la honestidad. Una noche, mientras descansábamos en la baranda del apartamento 302, con las paredes aún oliendo a pintura fresca, Celia me tomó de la mano. «Mamá, nunca te dije cuánto lo siento por lo que hice», dijo, su voz quebrándose. «Por echarte de la casa, por creerme las mentiras de Susana, por no ver cuánto me amabas». La abracé, sintiendo que las lágrimas volvían a mis ojos. «Lo sé, Celia», respondí. «Y yo también lo siento por no haberte protegido mejor, por no haber visto lo que Susana estaba haciendo». Nos quedamos allí, bajo el cielo estrellado, dejando que el silencio hablara por nosotras. Por primera vez, sentí que no solo estábamos reconstruyendo un hogar, sino también nuestra relación, ladrillo por ladrillo, con cuidado y paciencia. Pero incluso en ese momento de paz, una sombra persistía. La muerte de Antonio, confirmada como homicidio tras el análisis del veneno encontrado en el apartamento de Susana, seguía pesando sobre mí. Celia y yo decidimos honrar su memoria con una pequeña ceremonia en el parque frente al apartamento 302. Plantamos un rosal en su nombre, un símbolo de amor y resiliencia. «Papá estaría orgulloso de nosotras», dijo Celia, mientras regábamos la planta juntas. «Por no rendirnos, por seguir adelante». Asentí, sintiendo que Antonio, de alguna manera, nos observaba, sonriendo desde algún lugar más allá de las estrellas. El apartamento 302, aún en proceso de transformación, comenzaba a sentirse como un hogar, no solo mío, sino nuestro. Un lugar donde Celia y yo podíamos sanar, juntas, de las heridas que Susana había dejado. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de algodón que había cosido para el apartamento 302, bañando la sala en una luz suave que hacía brillar las paredes recién pintadas de verde claro. Cada día que pasaba en ese espacio, sentía que recuperaba un pedazo de mí misma, como si las grietas de mi corazón comenzaran a sellarse con la misma paciencia con la que cuidaba mis begonias en la baranda. Celia y yo trabajábamos juntas en las reformas, convirtiendo el apartamento en un refugio que llevaba nuestras huellas, el jarrón de cerámica que ella me regaló, las fotos de nuestra familia que colgamos con cuidado, los cojines que cosí recordando los patrones que mi madre me enseñó. Pero aunque la paz parecía asentarse en nuestras vidas, una sombra seguía acechando, el eco de Susana, cuya presencia, incluso tras las rejas, aún tenía el poder de perturbar nuestra frágil reconciliación. Celia había cambiado. Sus visitas ya no eran solo un acto de redención. Se habían convertido en un ritual de conexión, un esfuerzo consciente por reconstruir lo que Susana había destruido. Una tarde, mientras pintábamos el dormitorio principal de un azul pálido, me miró con una intensidad que me desconcertó. «Mamá, he estado pensando en papá», dijo, dejando el pincel sobre la lata de pintura. «Después de leer su diario, siento que lo entiendo mejor, que entiendo cuánto nos amaba, pero también me duele saber que no estuve ahí para él cuando más me necesitaba». Su voz se quebró, y yo dejé mi propio pincel para abrazarla. «Celia, tu padre siempre supo cuánto lo querías», dije. «Y donde quiera que esté,
Sé que está orgulloso de ti, de cómo estás enfrentando todo esto. Ella asintió, secándose las lágrimas, pero la culpa seguía allí, un peso que ambas cargábamos por no haber visto la verdad antes. El juicio de Susana había terminado, pero sus consecuencias seguían resonando. La prensa local se había hecho eco del caso, pintando a Susana como una villana de novela, la hija adoptiva que traicionó a su familia, que asesinó a su padre y casi mató a su madre por pura codicia. Las titulares eran crueles, pero no injustas. Celia, sin embargo, se negaba a leer los periódicos. «No quiero que su nombre siga ensuciando nuestras vidas», dijo una vez, con una firmeza que me sorprendió. Ella ya nos quitó demasiado. Yo, por mi parte, no podía evitar seguir el caso a distancia. Doña Elia me traía recortes de noticias y el doctor Raúl me mantenía informada sobre los detalles legales. «Susana está apelando la sentencia», me dijo durante una visita. «Pero con las pruebas que tenemos, no tiene posibilidades». El juez fue claro. Es un peligro para la sociedad. Mientras tanto, la deuda con la constructora seguía siendo una carga, aunque manejable gracias al acuerdo que Raúl había negociado. Mi trabajo como asistente de doña Elia me proporcionaba un ingreso estable, y Celia, en un gesto que aún me conmovía, había comenzado a contribuir con pequeños pagos mensuales. «No es mucho, mamá», dijo cuando me dio el primer cheque, «pero quiero ayudarte a cerrar ese capítulo. Esa deuda es parte de lo que Susana usó para manipularnos, y no quiero que siga pesando sobre ti». Su gesto, más que el dinero, era una prueba de su compromiso con nuestra reconciliación. Acepté, no porque necesitara el dinero, sino porque entendía que era su forma de sanar, de asumir responsabilidad por el pasado. El apartamento 302 comenzaba a transformarse en algo más que un lugar para vivir. Cada detalle, las cortinas que cosí, las begonias que florecían en la baranda, la mesa de madera que Celia y yo restauramos juntas, era un testimonio de mi renacimiento. Pero no todo era fácil. Las noches seguían siendo difíciles, plagadas de pesadillas en las que veía a Susana, con su sonrisa fría, sosteniendo una jeringa o un cuchillo. A veces, despertaba sudando, con el eco de las palabras de Celia: «Lárgate, vieja inútil», mezclándose con las de Susana, susurrándome desde las sombras: «Pronto, todo estará en orden». Doña Elia, siempre atenta, notó mi inquietud durante una de nuestras cenas semanales. «Chaima, necesitas algo que te devuelva la chispa», dijo, sirviéndome una copa de vino. «Has pasado por el infierno, pero estás aquí, viva, fuerte. ¿Qué quieres hacer con el resto de tu vida?». Su pregunta me tomó desprevenida. Durante tanto tiempo, mi vida había girado en torno a los demás: Antonio, Celia, Susana, mi trabajo como ama de llaves. ¿Qué quería yo? La respuesta llegó lentamente, como una semilla que germina en la oscuridad. «Quiero crear algo», dije finalmente. «Algo que sea mío. Tal vez, escribir. Siempre he escrito diarios, pequeños fragmentos de pensamientos. Quizás podría contar mi historia, no para vengarme, sino para entenderla». Doña Elia sonrió, sus ojos brillando con aprobación. «Eso es un comienzo, Chaima. Y quién sabe, tal vez tu historia inspire a otros, mujeres como tú, que han sido golpeadas por la vida, y aún así encuentran la forma de florecer». Inspirada por sus palabras, comencé a escribir en las noches, cuando la casa de reposo estaba en silencio y el mundo parecía detenerse. Al principio, eran solo notas sueltas, recuerdos de mi infancia, de mi vida con Antonio, de los días felices con Celia y Susana antes de que todo se torciera. Pero pronto, las notas se convirtieron en capítulos, una narrativa que tejía el dolor, la traición y la resiliencia. Escribí sobre el día en que me expulsaron de mi casa, sobre el impacto del coche que casi me mata, sobre el diario de Antonio que reveló la verdad. Cada palabra era una forma de exorcizar el pasado, de darle sentido a lo que parecía absurdo. Celia, al leer los primeros capítulos, lloró. «Es como si estuviera viendo todo desde tus ojos, mamá», dijo. «Nunca imaginé cuánto sufriste». Su reacción me dio el coraje para seguir escribiendo, no solo por mí, sino por ella, por las mujeres que, como yo, habían sido silenciadas por el dolor. Celia también estaba reconstruyendo su vida.
Había encontrado un nuevo trabajo como gerente en una tienda de cosméticos, un puesto que, aunque no era su soñada clínica de estética, le daba estabilidad y propósito. «Me gusta», confesó una tarde, mientras tomábamos café en la baranda del apartamento 302. «No es lo que planeé, pero me hace sentir útil, capaz, y estoy aprendiendo a valorar lo que tengo, no lo que perdí». Sus palabras resonaron en mí. Ella, al igual que yo, estaba aprendiendo a vivir en sus propios términos, a encontrar paz en las pequeñas victorias. «Estoy orgullosa de ti», le dije, y por primera vez en años vi una chispa de felicidad genuina en sus ojos. Doña Elia, siempre una fuerza de la naturaleza, decidió acelerar mi transición al apartamento 302. «Ya estás lo suficientemente fuerte», dijo una mañana, mientras firmábamos los últimos documentos para el alquiler con opción de compra. «Este lugar necesita tu energía, y tú necesitas un hogar que sea tuyo». Con la ayuda de Celia y Elena, la ama de llaves de doña Elia, comenzamos a traer mis pocas pertenencias al apartamento. Cada caja que desempacaba era un paso hacia la libertad, un recordatorio de que, a pesar de todo, seguía en pie. Una noche, mientras colgaba una foto de Antonio en la sala, Celia me abrazó por detrás. «Papá estaría feliz de verte aquí», dijo, «en un lugar que es tuyo, que nadie puede quitarte». Asentí, sintiendo que las lágrimas volvían, pero esta vez eran de gratitud, no de dolor. El proceso de sanación era lento, pero cada día me sentía más fuerte. Las begonias en la baranda florecían con una vitalidad que parecía reflejar mi propio renacimiento. Celia y yo comenzamos a establecer nuevas tradiciones. Almuerzos los sábados, paseos por la plaza frente al edificio, momentos en los que éramos simplemente madre e hija, sin el peso del pasado. Pero incluso en esos momentos de paz, la sombra de Susana persistía. Su apelación seguía en curso, y aunque las posibilidades de que saliera libre eran mínimas, su nombre aún tenía el poder de hacerme estremecer. «No dejaré que nos robe más», dijo Celia una noche, mientras mirábamos las estrellas desde la baranda. «Hemos perdido demasiado, mamá. Pero ahora tenemos esto, y no permitiré que nadie lo arruine». Sus palabras eran un eco de mi propia determinación, una promesa de que juntas construiríamos un futuro donde el amor, no la traición, tuviera la última palabra. El aroma de las begonias en la baranda del apartamento 302 llenaba el aire con una dulzura que contrastaba con el peso de los recuerdos que aún cargaba. Cada mañana, al regarlas, sentía que estaba regando también una parte de mí misma, nutriendo la esperanza que había florecido de las cenizas de la traición. El apartamento, ahora casi completamente transformado, era un testimonio de mi resiliencia. Paredes pintadas con colores que elegí, muebles restaurados con mis propias manos, pequeños detalles que Celia y yo habíamos añadido juntos. Pero incluso en este santuario, la sombra de Susana seguía siendo una presencia inquietante, como un eco que se niega a desvanecerse. Aunque estaba tras las rejas, su apelación pendía sobre nosotras como una espada de Damocles, y la posibilidad, por remota que fuera, de que pudiera manipular su camino hacia la libertad me mantenía en vilo. Celia y yo habíamos establecido una rutina que, aunque frágil, nos daba estabilidad. Los sábados almorzábamos juntas, a menudo en la baranda, compartiendo historias simples que poco a poco sanaban las heridas del pasado. Una de esas tardes, mientras comíamos un guiso que preparé con una receta de mi madre, Celia dejó los cubiertos y me miró con una seriedad que me puso en alerta. «Mamá, he estado pensando en algo», dijo, su voz vacilante. «Quiero vender la casa, la que me diste. No la soporto más. Cada vez que entro, siento el peso de todo lo que pasó. Susana, papá, tú». Sus palabras me golpearon, pero no con sorpresa, sino con una extraña comprensión. Esa casa, que una vez fue mi refugio, se había convertido en un mausoleo de dolor. «¿Estás segura?», pregunté, buscando sus ojos. Ella asintió. «No es solo por el dinero, es por cerrar ese capítulo. Quiero empezar de cero, como tú lo estás haciendo aquí». La decisión de Celia marcó un punto de inflexión. Con la ayuda del doctor Raúl, organizamos la venta de la casa, que, como él había predicho, se vendió por mucho menos de su valor real,
debido a la contaminación jurídica de la deuda que aún estaba a mi nombre. Celia, sin embargo, no parecía preocupada por el dinero. Lo que quede después de pagar las deudas lo usaré para algo nuevo, dijo, con una chispa de determinación en los ojos. Tal vez un pequeño negocio, algo que sea mío, no un sueño que Susana me metió en la cabeza. Su madurez me llenó de orgullo, pero también de una tristeza agridulce. La casa que Antonio y yo construimos con tanto sacrificio ya no existía, no como hogar, sino como un recuerdo que ambos queríamos dejar atrás. Doña Elia, siempre un pilar, insistió en que celebráramos mi traslado oficial al apartamento 302. «Es tu nuevo comienzo, Chaima», dijo, organizando una pequeña reunión en su apartamento. Invitó a Celia, a Helena, la ama de llaves, y hasta al doctor Raúl, quien trajo una botella de vino para brindar. Fue una noche sencilla pero cálida, llena de risas y conversaciones, que me recordaron que, a pesar de todo, había encontrado una familia en las personas que me rodeaban. Celia, más relajada de lo que la había visto en meses, levantó su copa y dijo: «Por ti, mamá, por tu fuerza, por tu nuevo hogar, por no rendirte nunca». Las lágrimas se me escaparon, pero esta vez eran de gratitud, no de dolor. «Por nosotras», respondí, chocando mi copa con la suya, «por los nuevos comienzos». Sin embargo, la paz que comenzaba a asentarse fue interrumpida por una noticia inquietante. Edward, el detective, me llamó una mañana con un tono que no presagiaba nada bueno. «Susana intentó contactar a un abogado desde la prisión», dijo. «No sabemos qué está tramando, pero está moviendo hilos. Hay rumores de que podría intentar culpar a alguien más por lo que hizo, tal vez incluso a Celia». El miedo regresó, frío y punzante. Aunque las pruebas contra Susana eran abrumadoras, su capacidad para manipular seguía siendo una amenaza. «¿Qué podemos hacer?», pregunté, mi voz temblando. «Por ahora, mantenernos alerta», respondió Edward. «He reforzado la seguridad en la casa de reposo y en tu nuevo apartamento, pero necesito que estés atenta a cualquier cosa extraña». Esa advertencia me mantuvo en un estado de vigilancia constante. Cada ruido en la noche, cada sombra en la baranda, me hacía saltar. Celia, al notar mi nerviosismo, insistió en pasar más tiempo conmigo. «No dejaré que Susana nos vuelva a separar», dijo con una firmeza que me conmovió. Juntas, comenzamos a explorar nuevas formas de fortalecer nuestra relación. Celia me llevó a un taller de cerámica en el centro comunitario, donde aprendí a moldear arcilla con mis manos, una actividad que me trajo una paz inesperada. «Es como moldear el futuro», dijo Celia, riendo mientras intentaba dar forma a un cuenco torcido. «No es perfecto, pero es nuestro». Sus palabras resonaron en mí, un recordatorio de que nuestra relación, como la arcilla, estaba en proceso de formarse, imperfecta, pero llena de potencial. Una noche, mientras revisaba mis escritos, los capítulos de lo que comenzaba a tomar forma como un libro de memorias, encontré una carta que Celia había dejado en la mesa de la sala. Era sencilla, escrita a mano, con su letra cuidadosa. «Mamá», decía, «no sé si alguna vez podré compensarte por el daño que te hice, pero quiero que sepas que cada día trato de ser la hija que mereces. Gracias por no rendirte conmigo». Las lágrimas empañaron mi visión, pero no eran de tristeza, sino de un amor que, a pesar de todo, seguía intacto. Respondí a su carta esa misma noche, escribiendo palabras que había guardado durante demasiado tiempo. «Celia, eres más de lo que cualquier madre podría desear. No necesitamos borrar el pasado, solo aprender de él para construir un futuro juntas». Doña Elia, siempre un paso adelante, me sorprendió con otra propuesta. «Chaima, he estado pensando en viajar», dijo una tarde mientras tomábamos té en su apartamento. «Un viaje al sur de Italia, a las costas de Amalfi. Quiero que vengas conmigo, no como mi asistente, sino como mi amiga». La idea de viajar, de ver un mundo que nunca imaginé explorar, me llenó de una emoción que no sentía desde mi juventud. «Nunca he salido del país», confesé, sonriendo ante la posibilidad. «Entonces será una aventura para las dos», respondió doña Elia, con un brillo travieso en los ojos. «Ya compré los boletos, así que no tienes excusa».
El viaje se convirtió en un faro de esperanza en el horizonte, algo que me impulsaba a seguir adelante. Mientras planeábamos la aventura, Celia también comenzó a hablar de sus propios sueños. «Quiero abrir una pequeña tienda de productos artesanales», dijo una tarde, mientras pintábamos el último rincón del apartamento 302. «Nada grande, solo algo que me permita crear, conectar con la gente». Su entusiasmo era contagioso, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ambas estábamos mirando hacia el futuro, no hacia el pasado. «Te ayudaré», le prometí. «No con dinero, sino con lo que pueda. Ideas, apoyo, lo que necesites». Ella sonrió, una sonrisa que recordaba a la niña que corría por el jardín persiguiendo mariposas. Pero incluso en medio de esta nueva luz, la sombra de Susana seguía presente. Una noche, mientras regaba mis begonias, recibí una llamada de Edward. «Encontramos algo más», dijo, su voz tensa. Una carta que Susana intentó enviar desde la prisión, dirigida a un contacto desconocido. Hablaba de terminar el trabajo contigo, y Celia, el miedo me atravesó como un cuchillo. Aunque Susana estaba encarcelada, su veneno seguía buscando formas de alcanzarnos. «Estamos rastreando al destinatario», aseguró Edward. «Pero por ahora, mantente alerta». Colgué, mirando las begonias que brillaban bajo la luz de la luna. Eran un recordatorio de mi fuerza, de mi capacidad para florecer en los suelos más áridos. Y mientras el juicio de apelación de Susana se acercaba, supe que, con Celia a mi lado y el apoyo de doña Elia, no dejaría que su oscuridad volviera a apagarnos. La baranda del apartamento 302 se había convertido en mi santuario, un rincón donde las begonias florecían con una vitalidad que parecía reflejar mi propia transformación. Cada pétalo, cada hoja nueva, era un recordatorio de que, incluso después de ser arrancada de raíz, la vida encontraba formas de renacer. Celia y yo seguíamos trabajando en nuestra relación, tejiendo una nueva conexión con cada conversación, cada abrazo, cada pequeño gesto compartido. Pero la sombra de Susana, aunque encerrada tras las rejas, aún proyectaba un frío que me hacía estremecer. Su apelación, aunque débil, seguía siendo una amenaza, y la carta que había intentado enviar desde la prisión, hablando de terminar el trabajo, me mantenía en un estado de alerta constante. Sin embargo, en medio de ese temor, algo dentro de mí se fortalecía, la certeza de que, con Celia a mi lado y el apoyo de doña Elia, podía enfrentar cualquier tormenta que viniera. Celia se había mudado a un pequeño apartamento alquilado en las afueras, un lugar modesto pero suyo, donde estaba comenzando a construir su propia vida. «Es pequeño, mamá». «Asia», dijo una tarde mientras tomábamos café en mi baranda, «pero me hace sentir libre. Por primera vez, no estoy viviendo a la sombra de nadie». Sus palabras resonaron en mí, porque yo también estaba aprendiendo a vivir sin las cadenas del pasado. Su nuevo trabajo como gerente regional de una cadena de cosméticos le daba estabilidad, y aunque no era la clínica de estética que una vez soñó, encontraba satisfacción en liderar un equipo, en resolver problemas, en ser útil. «Estoy pensando en abrir una pequeña tienda de productos artesanales», confesó, sus ojos brillando con entusiasmo. «Algo sencillo, con cosas hechas a mano, como las cerámicas que estamos aprendiendo». La apoyé con entusiasmo, ofreciéndole ideas y prometiéndole ayudarla en lo que pudiera, aunque fuera solo con mi tiempo y mi cariño. Doña Elia, siempre un faro de sabiduría, insistía en que el viaje a la costa de Amalfi sería el cierre perfecto para esta etapa de mi vida. «Necesitas ver el mundo, Chaima», dijo una mañana mientras organizábamos mi pasaporte. «No solo para escapar, sino para recordarte que hay belleza más allá del dolor». La idea de viajar, de caminar por calles empedradas y respirar el aire salado del Mediterráneo, me llenaba de una emoción que no había sentido en años. Celia, al enterarse, insistió en ayudarme a preparar el viaje. «Quiero que me mandes fotos de cada lugar que visites, mamá», dijo riendo. «Y tráeme algo, aunque sea una piedra de la playa». Su entusiasmo era contagioso, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro era algo que podía abrazar sin miedo. Mientras tanto, mi escritura se había convertido en una pasión inesperada. Los capítulos de mi libro de memorias, Begonias en la baranda,
reflexiones sobre florecer en la adversidad. Seguían creciendo, cada palabra un paso hacia la sanación. No escribía para la fama ni el reconocimiento, sino para mí misma, para darle sentido a mi historia. Pero Celia y doña Elia insistían en que debía compartirlo con el mundo. «Tu historia puede ayudar a otros, mamá», dijo Celia una noche, mientras leía un capítulo nuevo. Mujeres que han sido traicionadas, que han perdido todo, pero que han encontrado la fuerza para seguir. Doña Elia, siempre pragmática, contactó a una pequeña editorial que mostró interés en mi manuscrito. «Es un contrato modesto», me advirtió, «pero es un comienzo. Tu voz merece ser escuchada». El juicio de apelación de Susana llegó como un trueno en un cielo despejado. Edward, el detective, me advirtió que, aunque las posibilidades de que Susana saliera libre eran mínimas, había contratado a un abogado conocido por tácticas agresivas. «Está tratando de sembrar dudas sobre las pruebas», dijo, su voz cargada de frustración. «Alega que alguien más manipuló las transferencias bancarias y los correos electrónicos». La idea de que Susana pudiera escapar de la justicia me llenó de un terror visceral, pero también de una determinación feroz. «No dejaré que vuelva a hacernos daño», le dije a Celia, quien asintió con una mirada dura. «Ella no ganará, mamá, no después de todo lo que nos hizo». El día del veredicto, Celia y yo nos sentamos en la sala de mi apartamento, esperando la llamada de Raúl. Cuando el teléfono sonó, mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. «Susana perdió la apelación», dijo Raúl, su voz firme pero aliviada. «La sentencia de 25 años fue confirmada, y no hay más recursos posibles. Está acabada, Chaima». Colgué, sintiendo que el aire regresaba a mis pulmones. Celia, a mi lado, rompió en llanto, no de tristeza, sino de alivio. «Se acabó, mamá», dijo, abrazándome. «Por fin, se acabó». Nos quedamos así por un largo rato, abrazadas, dejando que el peso de años de traición se disolviera en el silencio. Con Susana finalmente fuera de nuestras vidas, Celia y yo comenzamos a planear el futuro con más confianza. Decidí ejercer la opción de compra del apartamento 302, firmando los documentos definitivos con la ayuda de doña Elia como fiadora. «Este es tu hogar, Chaima», dijo, mientras brindábamos con una copa de vino en mi baranda. «Nadie puede quitártelo, porque lo construiste con tu fuerza». Celia, por su parte, estaba trabajando en su proyecto de tienda artesanal, y yo la ayudaba con pequeñas tareas, diseñando etiquetas, buscando proveedores, soñando juntas. «Quiero que vengas a la apertura», dijo una tarde, mientras pintábamos un letrero para su futura tienda. «Será nuestro triunfo, mamá, el tuyo y el mío». Las noches en el apartamento 302 eran tranquilas, pero llenas de vida. Cada rincón llevaba mi marca, las cortinas que cosí, las begonias que florecían en la baranda, las fotos de Antonio, Celia y yo que colgaban en las paredes. Una noche, mientras escribía un nuevo capítulo de mi libro, recibí una carta inesperada de Celia. «Mamá», decía, «gracias por no rendirte conmigo, por amarme incluso cuando no lo merecía. Este apartamento, tu fuerza, tus begonias, me recuerdan que el amor verdadero no se rompe, solo se transforma. Quiero ser parte de tu vida, no como la hija que te hizo daño, sino como la mujer que está aprendiendo a valorarte». Las lágrimas empañaron mi visión, pero sonreí. Celia no solo estaba sanando, estaba creciendo, convirtiéndose en alguien que podía mirarme a los ojos como igual, no como una niña perdida. El viaje a Amalfi se acercaba, y con él la promesa de un horizonte nuevo. Doña Elia y yo pasábamos las tardes planeando el itinerario. Paseos por acantilados, cenas en pequeños restaurantes, visitas a mercados locales. «Será un regalo para tu alma, Chaima», dijo doña Elia, mientras mirábamos fotos de la costa italiana. «Y cuando vuelvas, estarás lista para publicar tu libro, para compartir tu historia con el mundo». Asentí, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba sobreviviendo, sino viviendo. Las begonias en mi baranda, vibrantes bajo el sol, eran un reflejo de esa vida, frágiles pero resistentes, capaces de florecer incluso después de la peor de las tormentas. Mientras me preparaba para el viaje,
Celia me sorprendió con un regalo, una placa de cerámica que había hecho en su taller, con las palabras «Hogar es donde el corazón encuentra paz», pintadas en letras delicadas. «Es para la entrada de tu apartamento», dijo, sonriendo, «para que nunca olvides que este lugar es tuyo, mamá». La colgué con orgullo, sintiendo que cada palabra era una verdad que había ganado con sangre y lágrimas. Susana había intentado arrancarme todo: mi casa, mi familia, mi vida, pero no lo había conseguido. Celia y yo, juntas, habíamos construido algo nuevo, algo que ninguna traición podía destruir. Y mientras el sol se ponía, bañando la baranda en tonos dorados, supe que, a los 63 años, estaba lista para escribir las próximas páginas de mi historia, no como víctima, sino como protagonista. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, bañando la baranda del apartamento 302 en una luz dorada que hacía brillar mis begonias como pequeñas joyas. Me senté en la poltrona que había restaurado con Celia, con una taza de café en la mano, contemplando la plaza arbolada que se extendía frente a mí. El apartamento, ahora completamente mío tras firmar los documentos definitivos de compra, era más que un hogar. Era un testimonio de mi resistencia, un refugio construido con amor, esfuerzo y la determinación de no ser nunca más un peso muerto en mi propia historia. Celia, mi hija de sangre, estaba a mi lado, no solo en espíritu, sino en cada pequeño detalle que habíamos añadido juntas a este espacio. La sombra de Susana, aunque aún presente en los recuerdos, se desvanecía bajo el peso de la verdad y la justicia. A los 63 años, después de haber sido traicionada, casi asesinada y despojada de todo, había encontrado algo más valioso que cualquier casa: la libertad de ser yo misma. El viaje a la costa de Amalfi con doña Elia fue un punto de inflexión. Caminar por las calles empedradas de Positano, sentir la brisa salada del Mediterráneo, reír con doña Elia mientras probábamos limoncello en un pequeño café, me recordó que la vida, incluso después de los peores golpes, podía ser hermosa. Cada foto que tomé, cada recuerdo que traje de vuelta a una concha pulida por el mar, un pañuelo de seda comprado en un mercado local, era un trozo de esa nueva vida que estaba construyendo. Celia, al recibirme en el aeropuerto, me abrazó con una calidez que no había sentido en años. «Te ves diferente, mamá», dijo, sonriendo, «como si hubieras encontrado algo que habías perdido». «Lo encontré», respondí, apretando su mano. «Y tú eres parte de eso». Mi libro de memorias, Begonias en la baranda, reflexiones sobre florecer en la adversidad, fue publicado por la pequeña editorial que doña Elia había contactado. No era un éxito de ventas, pero no lo necesitaba. Cada copia que se vendía, cada carta de lectores que recibía mujeres que, como yo, habían sido traicionadas, despojadas, silenciadas, me llenaba de un propósito que nunca imaginé tener a esta edad. Una lectora, una mujer de 70 años, me escribió: «Tu historia me dio el coraje para dejar una relación que me estaba matando. Gracias por recordarme que nunca es tarde para empezar de nuevo». Celia, al leer esas cartas conmigo, lloraba en silencio. «Estás haciendo una diferencia, mamá», dijo, «no solo para mí, sino para tantas otras». Sus palabras eran un bálsamo, una confirmación de que mi dolor, transformado en palabras, podía ser una luz para alguien más. Celia abrió su tienda artesanal meses después, un pequeño local lleno de cerámicas, velas y tejidos hechos a mano. La ayudé a pintar el letrero, a organizar los estantes, a elegir las primeras piezas. La apertura fue un día de celebración, con doña Elia, Helena y hasta el doctor Raúl brindando por su éxito. «Por Celia», dije, levantando una copa de vino espumoso. «Por su valentía, por su corazón, por no rendirse». Ella sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Y por ti, mamá», respondió. «Sin ti, no estaría aquí». Esa noche, mientras bailábamos al ritmo de una música suave en el pequeño patio trasero de la tienda, sentí que el pasado, con todo su dolor, se desvanecía, dejando solo el presente. Celia y yo, madre e hija, unidas por un amor que había sobrevivido a la traición. Susana, desde la prisión,
Ya no tenía poder sobre nosotras. Su apelación había sido rechazada, y las autoridades confirmaron que pasaría el resto de su vida tras las rejas. Pero incluso en su derrota, intentó un último golpe. Edward, el detective, me informó que había encontrado una carta escondida en su celda, dirigida a un contacto desconocido, pidiendo que terminaran lo que empezó. La policía interceptó al destinatario, un ex cómplice que confesó todo, asegurando que Susana nunca dejó de planear su venganza. «Está acabada, Chaima», dijo Edward. «No puede tocarte más». Y por primera vez, le creí. La sombra de Susana se había disuelto, no porque estuviera muerta, sino porque Celia y yo habíamos elegido vivir sin su veneno. Nuestra rutina se asentó en una calma que nunca imaginé posible. Los jueves, doña Elia y yo seguíamos con nuestras cenas semanales, alternando entre su apartamento y el mío, hablando de todo y nada, como dos amigas que habían encontrado en la otra un refugio inesperado. Los sábados, Celia y yo almorzábamos juntas, a menudo planeando nuevos proyectos para su tienda o simplemente riendo por tonterías. Los domingos eran míos, para escribir, cuidar mis begonias o simplemente sentarme en la baranda, contemplando la plaza y dejando que la vida fluyera a mi alrededor. Había encontrado, a los 63 años, un contentamiento profundo, no la resignación de quien se rinde, sino la satisfacción de quien valora lo que tiene. Un hogar, una hija, una voz. Una tarde, mientras regaba mis begonias, Celia llegó con una sorpresa. Un álbum de fotos que había armado con imágenes de nuestra familia, desde los días felices con Antonio hasta las fotos recientes de nosotras trabajando en el apartamento 302. «Quería que tuviéramos esto, mamá», dijo, entregándomelo. «Un recordatorio de lo que somos, de lo que hemos superado». Hojeamos el álbum juntas, riendo y llorando ante los recuerdos. Había una foto de Celia, de niña, corriendo por el jardín de nuestra antigua casa, con Antonio persiguiéndola, ambos riendo bajo el sol. «Papá estaría orgulloso de nosotras», dijo Celia, tocando la foto con ternura, «por no dejar que Susana nos destruyera». Asentí, sintiendo que Antonio, desde algún lugar, nos sonreía. Mi escritura seguía siendo mi refugio. Terminé una segunda edición de mi libro, añadiendo capítulos sobre el viaje a Amalfi, sobre la apertura de la tienda de Celia, sobre la paz que había encontrado en las cosas simples. La editorial propuso una pequeña gira de presentaciones, y aunque al principio dudé, Celia y doña Elia me convencieron. «Tu historia es más grande que tú, Chaima», dijo doña Elia. «Es para todas las mujeres que necesitan recordar que no están solas». Hice presentaciones en pequeñas librerías y centros comunitarios, hablando con mujeres que, como yo, habían enfrentado traiciones y pérdidas, pero que buscaban formas de renacer. Cada conversación, cada abrazo, me recordaba que mi dolor había dado paso a algo más grande, una comunidad, un propósito, una voz. Una noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde mi baranda, pensé en todo lo que había perdido. Mi primera casa, mi esposo, años de confianza ciega en Susana. Pero también pensé en lo que había ganado, un hogar que era realmente mío, una relación renovada con Celia, una amistad profunda con doña Elia y, sobre todo, la certeza de mi propio valor. Las begonias, brillando bajo la luz de la luna, eran un reflejo de esa verdad, frágiles, pero capaces de florecer incluso en los suelos más áridos. «Nunca más seré un peso muerto», susurré, no a las begonias, sino a mí misma, a la mujer que había sobrevivido a la traición, al dolor, a la muerte misma. A los 63 años, mi vida no era perfecta, pero era mía. Cada día era una página nueva en mi historia, escrita con mis propias manos, con tinta hecha de amor, resiliencia y esperanza. Celia, ahora una mujer fuerte y consciente, caminaba a mi lado, no como la hija que una vez me expulsó, sino como una compañera en este viaje de sanación. Doña Elia, mi amiga y mentora, seguía siendo mi faro, recordándome que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre ofrecía una chispa de luz. Y mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, supe que, sin importar lo que viniera, estaba lista para enfrentarlo, porque yo, Chaima Delgado,
Había encontrado mi hogar, no solo en el apartamento 302, sino en mí misma, en la fuerza que siempre estuvo allí, esperando a ser descubierta. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.